Yeah. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión, bueno, pues en el dato político vamos a hablar pues de lo que ha sido el triunfo de López Obrador en las últimas semanas en la operación política. ¿Y por qué no comenzar con ese mensaje del presidente durante el grito de independencia? Como es tradición, el pueblo de México salió a escuchar en las distintas plazas del país pues el grito dado por alcaldes, gobernadores y obviamente no podía faltar el caso del Palacio Nacional, en el que ahora, bueno, pues hubo varios elementos. Primero, de que es un grito en el cual ya la gente regresó físicamente a la Plaza del Zócalo, contó con la presencia de los Tigres del Norte, en el que, por cierto, se anunció que la mitad lo pagó el gobierno de la Ciudad de México y la otra mitad lo pagó el gobierno federal. Eh, y obviamente, como sabíamos, pues López Obrador iba a tratar de darle un ingrediente muy particular en este grito de independencia del año 2022. Y bueno, ¿qué fue lo que agregó? El que además de vivas, metió mueras. Muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo. Y bueno, pues en un primer momento la gente al reaccionar fue, cuando dijo muera la corrupción, la gente gritó viva, porque no está acostumbrado a que le digan muera. Lo que hizo López Obrador fue emular que Miguel Hidalgo Costilla dijo muera el mal gobierno, o bueno, por lo menos eso es lo que nos han enseñado, eh, que enseñó que dijo muera el mal gobierno. Y aquí, pues el presidente quiso decir muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo, junto con los tres típicos vivas eh, que acostumbra ya a hacer, como el viva la fraternidad universal, y bueno, pues obviamente los vivas a los héroes patrios, meter al pueblo indígena, y bueno, ya sabemos lo que le gusta hacer a este presidente. Pero bueno, pues el presidente fue fiel a su narrativa, el que siga la polarización. Por desgracia, uno de los elementos principales de la administración es el que los mexicanos no veamos el que tenemos que ser unidos, sino que haya polarización, golpe tras golpe y contradicción, porque esta administración ha tenido sus propios casos de corrupción, y si no hay que preguntarle a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, hay que preguntarle a Manuel Bartlett, el secretario, el director de la Comisión Federal de Electricidad, hay que preguntarle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a un sinfín de personas que han sido señaladas ya en esta administración de corrupción. Pero el punto aquí medular es que al presidente la polarización sigue siendo el arma nuclear. Y es que fuimos testigos de cómo en estos días se acabó la alianza de Va por México, el PRI traicionó al PAN y el PRD después de que hace apenas unos meses habían firmado un convenio de colaboración en materia legislativa, y bueno, pues se revivió la pesadilla del primor, el que Morena y el PRI vayan juntos. En la realidad, gran parte de los militantes de Morena provienen precisamente del PRI, entre ellos el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y varios de los que lo acompañan en el camino de esta presidencia, bueno, pues han militado en las filas del revolucionario institucional. Alejandro Moreno Alito, pues bueno, pues terminó haciendo que su bancada de 69 diputados, dos no estuvieron presentes, hubo dos votos en contra y una abstención por parte de Anelía Herrera, que busca ser gobernadora del Estado de México. Así que 64 diputados del PRI fueron leales a Alejandro Moreno y fueron leales más allá de la importancia de ir en una agenda en común con la oposición, y que algunos de ellos, hay que decirlo, llegaron por la vía de las alianzas electorales con el PAN y el PRD. Así que no le cumplieron al electorado al hacer esa tradición. ¿Con qué? Con aprobar esta iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, de que la Guardia Nacional no acabe en 2024 su ampliación por parte del ejército, sino que dure incluso hasta el 2029. Es decir, dejándole ya la mesa puesta al que llegue el próximo sexenio, de que la seguridad pueda depender directamente del ejército mexicano. Hay quienes dicen que fue acabar con la hipocresía, ya que en los hechos estaba viviéndose así, pero lo que es una realidad es que vemos cada vez más la presencia militar, que la rebanada del pastel que le tocaba al ejército mexicano dentro del sistema político mexicano se ha ido agrandando. ¿Quién será aquel valiente que le quite ese pedazo de pastel? Pero bueno, dentro de estas victorias del presidente, entre otros, que la Suprema Corte de Justicia echara para la borda la iniciativa del ministro Luis María Aguilar en relación a que la prisión preventiva oficiosa violaba los derechos humanos, o bueno, pues también todo lo que tiene que ver con el tema de la propia reforma, todo lo que fue esta reforma a la Guardia Nacional, los procesos de votación, etcétera. Así que el observador puede irse contento porque estos días ha logrado
ha logrado cosas importantes y remató con la presencia de los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y de el propio Bolivia, Evo Morales, como sus invitados de honor. Eso sí, al final se doblegó a los norteamericanos. Pero aquí el punto esencial es que el propio López Obrador insiste en la desunión de los mexicanos, insiste en la polarización. ¿Por qué? La necesita para su narrativa política, la necesita para seguir de alguna manera su propio juego de aquí al 2024, de aquí a la sesión. Mientras, en un escenario estelar, las corcholatas ahí presentes, sus corcholatas favoritas, Claudia Sheinbaum, Adán López y el propio Marcelo Ebrard. Y bueno, por cierto, Ebrard va a recibir allá, allá a los funerales de la reina Isabel, va a hacer su proceso el propio Marcelo Ebrard, una vez que el presidente anunció que no iría, que iría su canciller. Y bueno, pues en esta lucha intensiva, lo que vemos con tristeza es que ahora que México está festejando el inicio de su independencia, como cada año lo hace en estas fiestas patrias, bueno, pues con la tristeza, con el mal sabor de boca, de que en lugar de llamar a la unidad de los mexicanos, se siga llamando a la polarización, al conflicto. Ya lo vemos en los comerciales en los que los carbohidratos se pelean contra las verduras y las frutas. Ahora lo estamos viendo incluso en el grito de independencia. Ojalá sirva a los mexicanos el entender que por encima de lo que diga cualquier político, la unión está ahí. La unión de todos los mexicanos es fundamental para que podamos seguir adelante. Una unión que se necesita en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El latido político de esta ocasión es que ha surgido cada vez el rumor de que hay un escenario en el que el propio López Obrador adelanta su salida de la presidencia de la República. Esto en referencia incluso también a una propuesta del PRI en la reforma electoral de crear la figura de vicepresidente. Y así el López Obrador pasar a lo que hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Rafael Correa en Ecuador, regresar al poder en esa figura de la vicepresidencia. Si bien es algo que se ve muy difícil que se va a aprobar en el proceso de reforma electoral, lo que sí hay que tomar en cuenta y con mucha atención es que en ese juego de sucesión se dice que es porque López Obrador se vería urgido a ser el jefe de campaña de la propia Claudia Sheinbaum, de echarle todas las ganas, todas las porras a la jefa de gobierno que sería su corcholata favorita y que su secretario de Gobernación, Adán López, concluya su mandato en la presidencia de la República. Este juego que suena maquiavélico no hay que descartarlo. López Obrador ha sido totalmente un personaje que fuera de línea trata de cambiar algunas de las cosas. Si es así, nos habla de una desesperación total del presidente porque su favorita no solamente quede de candidata, sino gane. Lo que quiere decir que Claudio Sheinbaum no es alguien del sistema político mexicano y les genera incomodidad a muchos actores y por eso, en otras palabras, favorece y fortalece al propio Marcelo Ebrard. Nos veremos dentro del próximo Dato Político.